Hola, buenas tardes. Vamos a esperar 5 minuticos más para que se puedan conectar más personas e iniciamos con la presentación.
¿Logran ver mi presentación? Es que mi compañera me dice que esperen, la vuelvo a compartir nuevamente. A ver. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de dermatitis periorificial. Mi nombre es Camila Andrea Trena Moreno, soy médica general egresada de la Fundación Universitaria Sanitas, soy una de las expositoras y mi compañera Liz Daniela Beltrán Medina, interna de la Javeriana. Nuestro tutor, el doctor Alejandro Casas Buenas, residente de dermatología de Unisanitas. El contenido que tenemos para hoy, entonces, es la historia de la dermatitis periorificial, las generalidades, la epidemiología, la clasificación, la etiología, fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, la histopatología, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, un algoritmo basado en el tratamiento, el pronóstico y mensajes finales. En cuanto a la historia, fue nombrada por primera vez por Frums y Lewis como seborrea sensible a la luz en 1957. Posteriormente, en 1963, fue denominada como una dermatitis facial de causa desconocida y fue hasta 1964 que recibe el nombre de hoy en día de dermatitis perioral. Posteriormente, en 1972, se asoció el papel de los corticosteroides tópicos en la etiología de esta. En cuanto a las generalidades, entonces esta es una enfermedad que es un trastorno inflamatorio y crónico de la piel. Consiste en una erupción benigna donde vamos a ver pequeñas pápulas y pústulas inflamatorias o parches escamosos principalmente alrededor de la boca. Sin embargo, se pueden presentar o pueden afectar también la región periocular y perinasal. Esta suele tener una presentación subaguda o crónica y recurrente con una duración desde meses hasta años y se asocia al uso de esteroides tópicos que puede pues, desencadenar esta erupción. Sin embargo, no es la única etiología como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su epidemiología, tiene una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, por eso se cree que tiene algún componente hormonal, principalmente en mujeres de los 15 a los 45 años. En la edad se va a presentar con un predominio en la segunda y tercera década de la vida. También lo vamos a observar en la edad pediátrica con un pico en la pubertad. En cuanto a su clasificación, depende de la localización. La principal pues, es la perioral con el 39% de los casos, posteriormente la perinasal con el 13% de los casos y por último la periocular en el 1% de los casos. A su vez, estas se pueden asociar y la más común es la asociación perioral y perinasal en el 14%. Secundaria esta es la perioral, perinasal y periocular en el 10% y con menor prevalencia la perioral y periocular y la perinasal y periocular. Teniendo en cuenta que el compromiso periocular también podemos observar que en los pacientes se puede asociar blefaritis y conjuntivitis, lo que va a requerir un manejo interdisciplinario junto con oftalmología. En cuanto a cetología, tiene múltiples causas, entonces debemos indagar cada hábito del paciente
Por ejemplo, las cremas dentales contienen flúor y pueden ser uno de los factores de riesgo causos asociados, los corticoides tópicos, como lo mencionaba, principalmente los corticoides de alta potencia, debido a que son halogenados y van a contener flúor y cloro, generando una mayor irritación. Y el problema es que los pacientes, cuando inicia el curso de la enfermedad, pues ellos principalmente se automedican con corticoides, van a sentir un alivio y posterior pues una recaída y un brote pues exacerbado. También se debe indagar a los pacientes con dermatitis atópica o con tendencia atópica debido a que ellos tienen un mayor factor de riesgo. No solo los corticoides tópicos, sino también se ha asociado, aunque en menor frecuencia, los corticoides sistémicos, los corticoides inhalados. Entonces, sobre todo en los niños asmáticos o en los riníticos, hay que pues también evaluar este factor. Eh, También, como lo mencionaba, pues tiene un componente hormonal, entonces evaluar en las mujeres la regularidad del ciclo menstrual, algunos otros síntomas, porque muchas mujeres con ovario poliquístico pues tienen un mayor factor de riesgo, también los anticonceptivos orales. En los protectores solares también evaluar pues sus componentes, los vehículos de cada crema o de cada cosa que usan los pacientes, porque muchas veces los pacientes, digamos, con tendencia seborreica usan, usan cremas con bases muy fuertes, lo que generan como una capa oclusiva en la piel y mayor irritación. Y también los cosméticos, las mezclas de muchas bases y los componentes de los cosméticos pueden ser muy irritantes. Entonces, aquí vamos a tener, pues, como les mencionaba, varias causas. Una de ellas son los agentes infecciosos. Están las bacterias, donde hay que descartar la fusobacteria. Esta se ha aislado, se ha cultivado en muchos de los pacientes con dermatitis perioral, sin embargo, también en pacientes con control, o sea, en pacientes que no tienen esta patología. Entonces, como tal, no se ha identificado una asociación relevante, pero pues sí es importante tener en cuenta que se puede presentar como una coinfección y esto puede como empeorar la inflamación. Al igual que los parásitos como el Demodex, también puede ser algo como que se puede presentar de manera concomitante, pero que puede exacerbar, y también se ha evidenciado la cándida. En cuanto a los corticoides, pues estos van a alterar la unidad pilosebácea, alterando así la microflora, también pues generan cierto efecto inmunosupresor, entonces esto lleva al aumento de proliferación de agentes infecciosos y pues como lo mencionaba, los de alta potencia. También tener en cuenta los pacientes con antecedente de dermatitis atópica y las cremas hidratantes, las bases, debido a que tienen un componente oclusivo. Bueno, acá vamos a ver un algoritmo. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta primero si el paciente tiene una lesión perioral. Cuando se vea que el paciente tenga la lesión perioral que respeta el permellón, entonces se puede considerar la dermatitis perioral. Y pues acá evaluar las diferentes causas. Si el paciente tiene una infección, como pues considerar los agentes previamente mencionados, de Demodex, Candida, Fundobacteria, y pues esto se comprueba con frotis, con cultivos, con KOH. Si el paciente tiene irritación, antecedentes de alergia, pues evaluar el uso de los corticoides, ya sean tópicos, inhalados, de crema dental, del bloqueador, de los limpiadores. Como les mencionaba, que algunos contienen ácido salicílico que pues genera irritación. El chicle también se considera un factor. En otras causas, pues las hormonas, el embarazo, las drogas o los anticonceptivos. Y otras dermatitis labiales, pues ya son como un diagnóstico diferencial. Y pues ya descartar que tenga dermatitis alérgica de contacto algún o irritativa o atopia como tal. En cuanto a su fisiopatología, van a tener varios factores. Uno de ellos son los genéticos, los hormonales y los ambientales. Todos estos factores van a hacer que se produzca una inflamación perifolicular y perivascular, y esto lleva como tal a las pápulas eritematosas. También vamos a ver un infiltrado linfohistocítico, células plasmáticas y células gigantes. Y lo que va a pasar es que también pues va a haber una alteración de la barrera de la piel
y esto genera que haya mayor paso de líquidos y también mayor oclusión, y al haber mayor paso de líquidos, pues se genera como tal la resequedad. Entonces se va a observar una hiperreactividad, las barreras, como lo mencioné, van a estar deterioradas, esto hace que el estrato córneo sea más delgado y más permeable, lleva al desequilibrio de líquidos y al paso de sustancias, y así pues es más susceptible a enfermedades irritantes y también al paso de algunas bacterias, generando también infección, lo que aumenta la inflamación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces lo principal que vamos a observar son pápulas y pústulas, como lo mencionaba, más común en la región perioral. Estas pueden iniciar como un eritema con bordes agudos, con pequeñas papulovesículas que se van convirtiendo en pápulas crónicas y papulopústulas. Las pápulas se pueden fusionar y pueden formar infiltrados más grandes, como se ven en los pliegues faciales y en la región perinasal. Los síntomas que presenta el paciente o que refiere son ardor o dolor, prurito, sensación de mayor tensión en la piel. Esta enfermedad suele tener poca descamación, la piel vecina no se afecta a menudo, los síntomas suelen ser moderados, el curso es subagudo a crónico, la duración de la enfermedad aproximadamente es de 2 semanas a 4 años. En algunos casos la resolución puede ser espontánea y en otros puede ser tan severa, dejando cicatrización. No suelen tener síntomas sistémicos y también se asocia a un componente emocional. En esto es importante tener en cuenta que las lesiones suelen ser monomorfas y que todas se van a encontrar en una misma fase, o en pápulas o en pústulas y así. Entonces aquí vamos a tener también en la dermatitis periocular, aquí la presentación es solo en los párpados, puede comprometer los párpados inferiores o superiores, casi siempre de manera simétrica, como les mencionaba, puede llegar hasta tener blefaritis y conjuntivitis el paciente. En cuanto a la dermatitis perioral, va a ser un eritema con bordes agudos, van a ser pápulas, papulovesículas, papulopústulas y descamación. Las pápulas van a ser eritematosas, muy pruriginosas, van a ser lesiones principalmente en la boca, respetando la zona perilabial. Puede afectar también los pliegues nasolabiales y las mejillas y se considera de mayor gravedad cuando afecta las zonas como el mentón, la glabela, la mejilla y la frente. Una de las variantes es la dermatitis periorificial granulomatosa. En estas vamos a observar cómo se ve en la imagen unas pápulas de color marrón, rojiza, van a ser más grandes, van a ser lesiones papuloescamosas, es más común en niños antes de la pubertad. Se considera que tiene una herencia afrocaribeña, por eso se llama Afro-Caribbean Childhood Eruption o FACE. Y aquí pues vamos a ver que la zona afectada puede ser perinasal, perioral y periocular. Y también en esta sí se pueden presentar lesiones extrafaciales como el cuello, el tronco, las extremidades y los genitales. Se presenta principalmente en niños después del uso de corticosteroides. Bueno, ahora continuaremos con el abordaje diagnóstico y lo más importante a recalcar en este punto es que es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Y como bien mi compañera lo describe en cada una de las manifestaciones clínicas, existen diferentes puntos claves que podemos tener en cuenta a la hora de diagnosticar una dermatitis periorificial. Entre ellos tenemos 5 puntos claves, siendo los siguientes. Uno, la ausencia de comedones, dado que la presencia de estos pues, nos pueden guiar a otros diagnósticos diferenciales que vamos a abordar más adelante. Dos, pues si bien los exacerbantes pueden ser varios, no solo el uso de corticoides, este es el que mayormente se ha asociado. Entonces, siempre pues tener en cuenta en la historia clínica, en la enfermedad actual, un uso reciente de corticoides no solo tópicos, sino también nasales o inhalados. Eso también puede atribuir a que el paciente nos mencione que ese uso de corticoide haya generado una exacerbación de esa dermatitis periorificial. Muy importante es que estas lesiones respetan el borde mermellón del labio. Es esto que podemos observar en esta imagen superior y es que este borde pues, del labio, como por decirlo así, está respetado tanto en la parte superior como en la parte inferior. En cuanto a los síntomas, predominan principalmente el ardor o el prurito y pues como mi compañera ya lo mencionó,
se encuentra principalmente lesiones en un estadio, ¿sí? Ya sean pápulas, vesículas o pústulas. No solo en la región perioral, por eso a veces es erróneo llamar una dermatitis perioral, dado que puede darse pues en cualquier como orificio facial principalmente. Entonces no solo sería perioral, sino también puede llevarse a cabo en la perinasal o periocular, como lo podemos observar en las imágenes. Bueno, entonces, como en cualquier enfermedad en medicina, debemos hacer una adecuada anamnesis para, como una vez hecha la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes, pues tener al menos una sospecha diagnóstica de un 70 al 80% antes de llevar a cabo pues el examen físico. En la anamnesis debemos buscar esa etiología, pues en este caso particular, ¿cómo lo podemos indagar? Indagando los hábitos de mi paciente con la piel. Entonces, indagar el tipo de limpiador que utiliza, tal vez puede utilizar alguno como muy irritante para su piel, pues tener en cuenta que la dermatitis perorificial nos habla de una piel como más delicada, más reactiva a cualquier sustancia que le pongamos a la piel. Entonces, tal vez limpiadores con ácido salicílico nos pueden exacerbar esa dermatitis perioficial, cremas como con un vehículo más oclusivo, protectores solares que tal vez tengan algunos filtros más irritativos, pasta dentales con flúor. Esta pasta dental también es muy común, pues, e importante indagarla en los niños. Y los corticoides, que ya sabemos, pueden ser desde tópicos hasta inhalados. Y los antecedentes, pues que me predispongan a esa disfunción de barrera de la piel, como la dermatitis seborreica, la rosácea o la diátesis atópica, entre otros. Ya el examen físico vamos a evaluar la severidad. La literatura nos propone esta escala específica para la dermatitis perioral. De hecho, es una escala que se utiliza mucho cuando uno quiere leer como la evidencia del tratamiento en esta entidad dermatológica, puesto que los estudios tienden a utilizar esta escala pues como para ver la mejoría del paciente posterior al tratamiento. Entonces, básicamente nos va a evaluar tres componentes que son el eritema, las pápulas y la descamación. Cada uno de estos va a ser escalonado de un grado 1, es decir, leve, un grado 2 moderado y un grado 3 severo. Cada uno de estos lo podemos puntuar de, pues como su mismo grado lo indica, 1, 2 o 3 para tener un puntaje máximo de 9, dado que son tres características. Entonces, si a cada uno le consideramos severa, pues serían, pues cada una sumaría 9 puntos como máximo. Y un puntaje mínimo 0.5, dado que pues la escala nos propone no solo dictaminar como tal un puntaje tipo 1, 2, 3, sino que en caso de que podamos verlo como intermedio, podemos dictaminar como un puntaje 0.5, 1.5 y 2.5. Entonces, acá podemos ver unos ejemplos, los vamos a aplicar como para entender un poquito mejor la escala. Entonces, en la imagen superior izquierda, en la A, esta clínica, pues vemos realmente un eritema muy leve, que podríamos catalogarlo como 0.5, es decir, un eritema que realmente no es tan rojo, sino tiende a ser más como rosadito pálido. De hecho, es muy discreto, así que ni siquiera puede notarse como a simple vista. En cuanto a las pápulas, igualmente son pápulas escasas, diminutas. Y en cuanto a la descamación, pues realmente no observamos ningún tipo de descamación, por lo cual pues pondríamos el puntaje de 0. Esto nos daría un puntaje de 1.5, que como podemos ver, estas clasificaciones nos cataloga esta dermatitis perioral en leve. Luego tenemos una moderada, dado que pues como podemos ver, el eritema ya es un poco más entre leve y moderado, las pápulas igualmente leve y moderado, aún sin haber descamación, y nos da un puntaje de 3. Ya en la parte inferior encontramos como dos pacientes con una dermatitis perioral severa. Ya básicamente vemos esas pápulas muy eritematosas que terminan confluyendo para formar una placa. Igualmente eritematosa, de bordes irregulares, poco definidos, que igualmente recalcando la característica que respeta ese borde del bermellón. Y pues ya al hacer la escala, pues nos da un puntaje dentro de la severidad.
En cuanto a las ayudas diagnósticas, es raro pedirlas porque pues con la clínica, de hecho, no suele haber ninguna duda diagnóstica en la mayoría de los casos de que es una dermatitis periorificial, pero ante dudas diagnósticas podemos solicitar un KOH para descartar cuadros infecciosos por hongos o ácaros de Modex, que terminan siendo uno de los diagnósticos diferenciales como más principales. Y la biopsia es muy rara, es como la última instancia y de hecho de entrada nunca se suele pedir. Se suele pedir realmente cuando el paciente le sospecha una dermatitis periorificial, le di su respectivo manejo y con el tiempo no mejoró o tuvo una evolución estacionaria. Entonces, ante esa pobre respuesta, podemos solicitar una biopsia, que realmente termina siendo como la indicación universal en dermatología. Y pues importante en la biopsia solicitar un PAS, pues para igualmente evaluar como la parte infecciosa por hifas o levaduras. Una vez, pues en caso muy raro de que hayamos optado por solicitar esa biopsia, dentro de los hallazgos que podemos encontrar son los siguientes. En cuanto pues a la dermatitis periorificial usual o normal, por decirlo de alguna manera, encontramos una paraqueratosis, que esa paraqueratosis, recordando, es como ese engrosamiento de la capa córnea que termina siendo la última capa de la epidermis, sobre todo con núcleos, pues dado esto se da principalmente como por una renovación muy rápida, que esos cornocitos pues no terminan como de perder esos núcleos. Una acantosis leve, que es básicamente ese engrosamiento de la epidermis, acá lo podemos observar como en este estrato un poco más basófilo, y la esponjiosis, que es edema intercelular. El infiltrado linfohistiocytario, sobre todo a nivel perianexial y perivascular, que también lo podemos observar en esta imagen de la izquierda. Ya ahora, en la variante un poco más rara, que es la granulomatosa, pues como su propio nombre lo indica, vamos a observar esos granulomas, epiteloides, dérmicos y de células gigantes. Estos cuadritos hacen referencia a que los hallazgos usuales de la dermatitis periorioficial son muy similares a la rosácea y los de la variante granulomatosa suelen o pueden confundirse con una sarcoidosis. Ahora vamos a abordar los diagnósticos diferenciales que como vamos pues a dar, a exponer, son múltiples de ellos, pero pues como vamos a exponer, realmente cada una tiene algún diagnóstico, una clave que me ayuda a diferenciarlo de una dermatitis periorificial. En cuanto al acné, pues tener siempre en mente la lesión inicial o clave del acné patognomónica, por decirlo de alguna manera, que son los comedones, es decir, las lesiones no inflamatorias. Entonces, una vez teniendo comedones, pues podemos más como inclinarnos hacia un acné que a una dermatitis periorificial. ¿Qué lo caracteriza o qué otra cosa de lo diferencian? Es que pues el acné no solo se va a ubicar en en las zonas periorificiales, sino también en otras áreas seborreicas como el tórax, la espalda, y que pueden generar lesiones residuales como las cicatrices, ya sean atróficas, hipertróficas, que es algo que es muy raro en la dermatitis periorificial. Ahorita, pues, sobre todo está por la época que pasó de pandemia, pues recordando que hubo un acné como asociado al uso de la mascarilla y justamente pues como exacerbado en esa zona que cubre la mascarilla, que podría también hacerlos confundir un poco más con la dermatitis periorificial, pero igualmente recalcando pues la presencia de comedones que nos ayudaría a diferenciar. La rosácea, ya pues como bien sabemos, es una patología inflamatoria que de predominio centrofacial, que pues más que centrofacial sería algo que diferenciaría de la dermatitis periorificial. Esto pues, em, además, algo que nos puede hacer confundir más con la dermatitis periorificial es la variante de la rosácea fimatosa o granulomatosa, que nos podría pues similar más a una dermatitis periorificial granulomatosa. La dermatitis seborreica, pues son esas placas cuya característica principal es la descamación, como la típica o lo que uno conoce como caspa, y pues uno de sus principales como sitios de afectación suele ser el cuero cabelludo, retroauricular, las zonas interciliares o ciliares, es decir, las cejas, y pues también otras zonas seborreicas como el tórax. Por lo tanto, pues no va a haber como esa predilección periorificial.
que pues también es los factores diferenciales. La dermatitis de contacto tanto alérgica como irritativa. Pues como bien sabemos, las dermatitis de contacto se dan sobre todo pues en el lugar donde se da ese contacto con el irritante o el alergeno. Pues siendo la alérgica aquella que requiere como un tiempo de sensibilización, por decirlo así, y pues se va a caracterizar igualmente por pápulas, vesículas, costras. Un factor diferencial es que genera un prurito más intenso de lo que podría generar una dermatitis periorificial. E importante es que no me va a mejorar con el antibiótico. La irritativa, más que prurito, genera una sensación de ardor. Y un gran ejemplo de esto, sobre todo en pacientes atópicos, es el eczema por lamerse los labios. Que aquí pues algo diferencial es que como podemos ver realmente esto sí está afectando el borde del bermellón a diferencia de la dermatitis periorificial. La tiña facial, sobre todo esas placas anulares, como en su borde compuesta por pápulas, pústulas, tienden a tener una distribución asimétrica. Mientras que la periorificial pues suele ser más que todo algo simétrico alrededor de ese orificio. Algo que nos puede ayudar a diferenciarlo, pues es básicamente pedir un KOH, pues para determinar la presencia de hermatofitos. La foliculitis por Demodex, igualmente sería útil un KOH para observar esos ácaros y pues es refractaria a los antibióticos. Clínicamente puede verse similar con esas pápulas, vesículas, monomorfos, pero pues tener en cuenta que va a ser refractaria al manejo. El impétigo no bulloso, sobre todo, es más frecuente en niños con esas costras mielecéricas características. Lo que nos ayudaría a diferenciarlo es sobre todo la parte, pues, como de paraclínicos en cuanto al gram y el cultivo. Y este más que la zona perioral, que es como la zona más característica de esta dermatitis, tiende a confluir más en la región perinasal. Y unos diagnósticos mucho más raros, pero que se deben tener en cuenta, dado que pueden generar más comorbilidad, dado las cicatrices que pueden degenerar posterior a su resolución, son el lupus miliar diseminado y la sarcoidosis. En cuanto al lupus, pues se presenta más en adultos jóvenes, como pápulas, como las podemos observar acá, más eritematosas, parduzcas o de aspecto residual, que tienden a ser principalmente a nivel periocular. Entonces, acá es como otra diferencia y que a diferencia de la dermatitis periorificial, es más frecuente que de cicatrices residuales puntiformes. En cuanto a la sarcoidosis, realmente hay muchos tipos de sarcoidosis cutánea o la manera de presentación pueden ser desde nódulos, placas, pápulas, que suelen ser muy infiltradas, como podemos ver en esta imagen, estos nódulos muy infiltrados, estas placas, y tienden a tener un color más como rosadito, anaranjado. Bueno, ya una vez teniendo en cuenta mi sospecha diagnóstica, vamos a iniciar el manejo. Lo principal o lo que describen las diversas literatura es la terapia cero. Es decir, lo más importante en esta patología es suspender ese desencadenante. Eso lo vamos a hablar pues, durante la anamnesis. En pocas palabras, pues en caso de un corticoide, disminuirlo no es recomendable disminuirlo tan abruptamente, por lo que me puede generar una exacerbación de rebote, sino disminuirlo de manera gradual o paulatina. Esto ya sea bajando la potencia del corticoide, así como su frecuencia. Entonces, por ejemplo, si el paciente venía colocándose el corticoide 2 veces a la semana, pues va a dárselo por una semana 1 vez al día, luego día intermedio, hasta suspender. No solo es el corticoide, sino cualquier irritante o cosmético, desde el protector solar, desde las cremas, desde el limpiador que el paciente esté utilizando que me pueda favorecer esta dermatitis periorificial. Un consejo que se le puede dar es retomar la rutina con un producto por semana. Luego de generar esa terapia cero, vamos a evaluar la severidad de la enfermedad con la escala previamente mencionada. En cuanto a una severidad leve, realmente solo requiere una terapia tópica. De entre los medicamentos más comúnmente utilizados y con evidencia son el metronidazol, la eritromicina, el tacrolimus y el ácido acelaico. Se coloca este manejo, sobre todo en las noches, y pues se evalúa o se da cita control dentro de 1 a 2 meses. En cuanto ya una
paciente que me presente una enfermedad moderada severa, vamos a combinar esa terapia tópica con la terapia oral, modo sistémica. Para elegir la terapia sistémica vamos a tener en cuenta la edad del paciente. Si es menor a 8 años, preferimos la eritromicina, mientras que es mayor a 8 años, ya pues podemos utilizar las tetraciclinas. Igualmente, se deja el manejo y se evalúa en 1 a 2 meses. Este es un cuadrito que se encuentra como en el libro de Harper de dermatología pediátrica, que me parece muy útil por si luego lo quieren como leer con mayor detenimiento, pero nos habla como de unos pasos a seguir, que es muy similar a lo yo previamente mencionado. La terapia cero, eliminar o evitar cualquier agente lipofílico que me puede generar como esa oclusión. Y pues ellos recomiendan iniciar con manejo tópico como con metronidazol gel. En caso de no mejorar, escalan a niveles de la calcineurina como el tacrolimus. En caso de no mejorar, ya terapias sistémicas con antibióticos, igualmente tienen en cuenta la edad. Y como última opción, recomiendan la isotretinoína a dosis baja. Ya en cuanto a los cuidados generales que le debemos dar a nuestros pacientes como estamos ante una piel sensible, es utilizar todos los productos que se coloquen en la cara, pues principalmente la región afectada, que sean para piel sensible. Entonces, recomendar limpiadores, humectantes faciales suaves, que no tengan fragancias ni exfoliantes. La pasta dental sin flúor o en su defecto, pues una vez se lave los dientes, lavarse la cara después. Y protectores solares minerales como para evitar cualquier filtro que pueda generar irritación. La terapia tópica, tenemos varias opciones, entre ellas el metronidazol, que viene tanto en crema como en gel, la eritromicina al 4% en gel, importante no utilizarla por más de 2 meses por el tema de la resistencia, y el tacrolimus también es importante como avisar al paciente, dado que el vehículo es un ungüento, puede generar como una sensación de cara brillante y sensación de ardor. Importante como recalcarlo porque en caso de que no se le diga al paciente, el paciente lo va a tomar como una reacción adversa, lo va a suspender y va a retomar el corticoide que en cierta parte le genera como un alivio instantáneo. Esto usualmente se recomienda 1 o 2 veces al día y la terapia sistémica con las tetraciclinas o la eritromicina en su defecto usualmente se recomienda 1 vez al día, sobre todo a la hora del almuerzo, por molestias gastrointestinales. Recalcar pues tomar 1 hora después de la principal comida con abundante agua. Quise traer este estudio para los que luego lo quieran leer en mayor detalle. Es un estudio del 2021 que me resume en varias tablitas como múltiples o todos los estudios que se han hecho como hasta ese año de tanto las terapias tópicas como sistémicas de la dermatitis periorificial. Acá pues recalca cómo genera un riesgo 3 veces mayor o se encontró en 232 pacientes ciertos como elementos en el skincare, como las bases, las cremas, que suelen ser muy oclusivas. Entonces ya de por sí la evidencia no soporta como esos desencadenantes. Igualmente la disfunción de barrera me genera un mayor riesgo de dermatitis perioral. Y ya acá pues no me voy a tener mucho por cuestiones de tiempo, pero a grandes rasgos en cuanto a la terapia tópica han estudiado mucho lo que es los inhibidores de calcineurina. En Estados Unidos, pues acá en Colombia no, realmente no lo he visto. Existe uno que es el pimecrolimus, que según lo que investigué es como la misma familia del tacrolimus, pero más leve, como de menor potencia. Y pues este en los diferentes estudios ha generado una buena evidencia. Por ejemplo, acá en este estudio del 2007, con un buen grado de evidencia, 2, fue un estudio doble ciego, controlado, aleatorizado, se encontró en la mitad de los pacientes con dermatitis perioral una mejoría con solo pimecrolimus versus el grupo control y así sucesivamente, pues para el que luego lo pueda o pues desee leerlo en mayor detalle. En cuanto a las opciones sistémicas, han evaluado sobre todo lo que es como la eritromicina y la ivermectina oral. Acá me llamó como la atención y lo que se trae es que en la dermatitis periorificial granulomatosa también se ha evidenciado como
la aplicación intralesional de triamcinolona y pues han generado una adecuada respuesta. Pero pues ya en esta variante, cabe recalcar. Este es el gráfico que ya mi compañera nos mostró. Básicamente nos habla de esas ayudas diagnósticas que podemos tener en cuanto a nuestra sospecha diagnóstica. Infeccioso, pues vamos a pedir un Gram, cultivo, un KVH. Irritante alérgico, sobre todo la parte alérgica, un test de parche. Y en cuanto a otras, realmente con solo la anamnesis podemos evaluar ese desencadenante. Biopsia de piel, última opción, y realmente es muy raro pedirla en esta entidad. Y ya pues dependiendo de la enfermedad, también vamos a dar el manejo. El pronóstico, este estudio nos habla de que a grandes rasgos tiene un buen pronóstico, no tiende a ser tanto una afección crónica recurrente, aunque lo podría llegar a ser, como lo mencionó mi compañera. En este estudio pues se realizaron 131 seguimientos y hasta el 72% de estos pacientes tuvieron una resolución completa con el manejo en un tiempo de 3 a 8 meses. Entonces, pues realmente sí tiene un buen pronóstico a grandes rasgos. Mensajes para llevar a casa es que es una erupción acneiforme común, sobre todo en mujeres entre 20 a 45 años. Y pues yo en mi poca experiencia, sobre todo en los niños, también la he visto muy comúnmente asociada tanto a los corticoides que se autoformulan o pues que lamentablemente tienden a formular los médicos generales, así como pues en consecuencia de la crema con flúor. Son lesiones monomorfas, simétricas y que respetan el borde del bermellón, que pues si bien se puede o lo más característico es que se desencadene o se exacerbe con corticosteroides tópicos, ya sabemos los otros múltiples desencadenantes que la pueden pues dar a cabo. Y por último, pero no menos importante, saber que es algo autolimitado, el manejo es evitar desencadenante y dependiendo de la severidad podemos dar manejo tópico o sistémico. Y pues esta es nuestra bibliografía por si la quieren consultar. No sé si tengan alguna duda, pregunta, aporte. Bueno, muy buenas noches. Alejandro Casas Buenas, residente de Manizanitas, quien pues, les colaboró aquí a Camila y a Liz en esta presentación. Pues yo quiero, nada, felicitarlas porque realmente hicieron una revisión muy completa, una presentación muy bien estructurada. Realmente, digamos que la información está muy clara y también pues hicieron una revisión que está bastante actualizada. Así de todo lo que ustedes pues nos comentan, pues realmente sí, esto es un motivo de consulta que cada vez es más frecuente y no solo digamos así como se lee en la literatura de mujeres en estas edades o adultos jóvenes, sino como bien decía Liz también desde los niños o incluso hombres. Y vemos que hoy en día también, pues muchas personas se están aplicando un montón de cosas con su skincare y lo hacen automedicado o porque vieron un video y a veces se aplican un montón de cosas y tienen estos pacientes ya una condición de base, llámese una rosácea, llámese que tiene una dermatitis atópica, seborreica, ¿sí? Y va a agravar y va a desencadenar, por ejemplo, estas condiciones de dermatitis periorificial. Entonces, como bien decían ustedes, es muy importante indagar en esa anamnesis por la historia, digamos, de los pacientes y de niños sufrieron de dermatitis atópica, porque es eso, empiezan a aplicarse los corticoides tópicos porque tienen o una dermatitis, por ejemplo, de contacto en los párpados, se aplican el corticoide, mejoran, pero a veces ya también es el abuso de utilizar el corticoide, que no termina siendo por la dermatitis de contacto, sino la dermatitis periorificial. Entonces, eso es clave, ¿sí? Los pacientes empiezan a aplicarse el corticoide por alguna razón o motivo, ¿sí? No es como aplicar el corticoide ya, no, es porque algo está sucediendo en su piel que los motiva a usar ese corticoide que inicialmente, como el corticoide tiene un efecto potente y más, si digamos son del grupo de alta potencia, van a sentir un alivio
digamos, como rápido, ¿sí? Entonces lo utilizan, se mejoran, recaen, vuelven, utilizan y se va volviendo crónico. O sea, estos pacientes que llegan a la consulta es porque realmente vienen usando el corticoide por mucho tiempo. Y también es recordar que los corticoides pues tienen unos efectos adversos. O sea, estos pacientes pueden mejorarse de su dermatitis periorificial suspendiéndole y bueno, haciéndole su seguimiento con todas las pues, escalas, digamos, el escalonamiento del tratamiento, sea tópico si es leve o llega a ser moderado o severo si es oral, pero hay que recordar muy bien que los corticoides tienen unos efectos adversos, ¿sí? Que nos genera atrofia en la piel, que nos puede generar telangiectasias, ¿sí? Si el paciente lo viene utilizando en los párpados, el corticoide, la piel es delgada, o sea, es bien delgada y por eso digamos que a nivel periorificial se absorbe también mucho más fácil. Pero digamos a nivel de los párpados, si se absorbe y lo utilizan de manera crónica, pues puede generar, por ejemplo, el glaucoma. O sea, uno llega y ve a estos pacientes porque realmente han ensayado y han probado todo, están terriblemente mal, pero también puede llegar a dejar secuelas el uso indiscriminado de los corticoides. Entonces, en eso sí vale la pena, pues, digamos, ser cada vez más responsables cuando se formulan porque lastimosamente esto es de venta libre, los farmacéuticos o en la farmacia lo pueden formular como recomendación médica, vienen a veces con los triconjugados que son los con antifúngicos, antimicóticos y el corticoide que a la larga nos confunde más para saber qué tenía el paciente inicialmente, si tenía un proceso infeccioso, un impétigo, ¿sí? Entonces eso realmente es muy, muy importante, digamos, como evaluarlo. Ustedes mencionaron algo sobre como de suspenderlo, ¿sí? Por ejemplo, en terapia cero y que fuese de manera abrupta. Realmente que esto genera una exacerbación de rebrote, como puede suceder en otras condiciones cuando se formulan corticoides y sobre todo de manera oral, digamos que no está tan claro, ¿sí? Digamos que no hay algo que diga, no, es que sí da rebrote. Lo que se ha visto es que sí genera como una ansiedad en los pacientes, de que vienen con un medicamento que, por así decirlo, ya no les da el mismo efecto inicial, pero lo siguen usando crónicamente, que lo suspenden, que creen que digamos, como a empeorarse. En eso, digamos que no está tan claro, está más asociado, digamos, a este fenómeno como que les da estrés, pero en la práctica sí podemos llegar a ver que se usen esos esquemas, como decía Liz, de ir disminuyendo paulatinamente. Si lo venía usando todos los días, pues ya lo usa día de por medio, la siguiente semana solo 3 veces o solo 2 veces, o si lo está usando cada 12 horas, cada 24 horas, digamos que sí es usual que se pueda ver, digamos, como dentro del tratamiento desescalonado para retirar lo que se formule de esa manera. ¿Listo? Es importante también dentro de los tratamientos, por ejemplo, si se va a iniciar pues metronidazol, eritromicina, se tolera mucho mejor, como bien lo mencionaron, digamos el tacrolimus nos puede generar una como irritación o sensación de ardor, pero sí es muy seguro utilizarlo, no va a generar atrofia. El pimecrolimus, que es de la familia como el tacrolimus, que es un inhibidor de calcineurina, ese pues no se consigue en Colombia. Dentro de un estudio que creo que mostraban, digamos que ese viene en crema, entonces en los estudios que han hecho la comparación entre pimecrolimus y tacrolimus dicen que va mejor el pimecrolimus porque este viene en crema y el paciente lo siente mejor al que viene en ungüento, que va a generar como mayor oclusión o esa sensación como de que la cara está brillante. Importante ver, por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de dermatitis de contacto y está desarrollando dermatitis perioral, pues digamos que el Cromus le puede ir bastante bien y es seguro, por ejemplo, cerca de los párpados, ¿sí? Y si, por ejemplo, el paciente tiene rosácea porque se pone rojo cuando se expone al sol, al calor, bebidas muy calientes, el ácido acelaico, el metronidazol, también le serviría para la rosácea. ¿Qué pasa con el ácido acelaico? Que este sí genera una molestia en los primeros minutos cuando uno se lo aplica como sensación de ardor, escozor y molestia. Eso suele explicárselo al paciente o uno le puede indicar, aplíquese los primeros días en muy poquita cantidad y según la tolerancia pues va aumentando y va aplicando las demás zonas donde está afectado. Básicamente son como
esas cositas, como esas recomendaciones, pues, pues quisiera como añadir, pero realmente sí pues, los felicito a Camila y a Liz pues, por el trabajo, por la presentación muy, muy, muy completa. Muchas gracias, Doc. ¿Listo? Gracias, doctor. Y pues no sé si haya alguna duda o algún otro pues, comentario o algún otro aporte, o eso sería todo. Listo, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la próxima reunión. Gracias, feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Gracias, doctor, por su Muchas participación. gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todas las expositoras. Muy buena presentación. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, hasta luego.